frente a la pantalla. Las redes sociales están llenas de contenidos cortos. Reels, historias, microseries y videos de 1 minuto de duración que llevan a las personas a saltar de un tema a otro frente a las pantallas. ¿Qué aportan y cómo afectan a las audiencias? ¿Realmente afectan la capacidad de atención? Frente a la pantalla. Hoy nos acompañan Mi nombre es Isabel Salazar, soy comunicadora social y periodista y dirijo una agencia de mercadeo de opinión que se llama El Conserje. Mi nombre es André Didimdom, crítico de cine para la revista Rolling Stone y de Hollywood Reporter, psicólogo, docente universitario. Soy Andrés Barrios Rubio, soy comunicador social periodista con un doctorado en contenidos de comunicación en la era digital. Soy profesor universitario e investigador en comunicación. Para empezar, veamos qué caracteriza los contenidos cortos de tipo informativo. Los contenidos cortos de tipo informativo pues son precisamente contenidos que tienen como objetivo informar, contar una noticia, un suceso, un hecho, pero lo hacen a través de un formato que tome el menos tiempo posible. Entonces estamos hablando, sobre todo cuando pensamos en redes sociales y en digital, en videos que ojalá no pasen los 3 minutos. No necesariamente tiene que ser un periodista o un medio, aunque también los periodistas y los medios están valiéndose de estos formatos, pero también vemos que activistas, incluso personas que quieren hablarle a su comunidad. Resulta que hoy en día vemos que muchos periodistas o muchas personas que hacen contenidos informativos en redes sociales se valen de los recursos del entretenimiento para que su contenido sea más exitoso. Entonces puedes ver, no sé, una periodista, por ejemplo, un medio que me parece que recurre mucho a eso es Semana. Tenemos varias periodistas que hacen contenidos informativos, pero se valen de recursos de entretenimiento. Usan memes, usan stickers, usan efectos de sonido. Todo este lenguaje que es más del entretenimiento para que su noticia o para que el contenido que quieren dar agarre más a la persona y tengan un poco más de atención, que finalmente es por lo que pelean todos en las redes sociales. El formato corto tiene que ver con una imposición que se fue dando gradualmente en las redes. 1 minuto, a veces menos, y 15 minutos. Si hablamos ya del género informativo, estaríamos hablando de unos flashes, como los llamaban antes en periodismo, muy cortos y donde se anuncia una noticia o una información relevante. Hay canales de televisión, hay emisoras de radio que en las redes tienen estos formatos cortos y estos avances informativos. Pero también hay mucho periodista independiente hoy en día que maneja estos formatos, como también los influencers y youtubers que están asociados al mundo de la política, al mundo de lo económico. Hoy en día debemos pensar en una arquitectura del contenido en la cual vamos fraccionando elementos en distintas plataformas y vamos logrando un consumo 360, lo que Scolari y lo que Jenkins llaman narrativa transmedia, y el público va girando en torno a esos puntos de comunicación y complementa su experiencia frente a lo que le queremos comunicar. Es como llevar la radio al escenario digital hoy en día. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? En 30 segundos, en 1 minuto 15, y que la gente vaya circulando en esos contenidos. ¿Qué caracteriza los contenidos cortos de entretenimiento? ¿Cómo entretienes? Siendo muy divertido, generando una emoción, conectándote con las emociones de esa persona a través de diferentes recursos, y por lo general este tipo de contenidos pues lo pueden hacer, no sé, influenciadores, creadores de contenidos. Entonces el objetivo, por supuesto, es entretener. Si hablamos de los formatos cortos de entretenimiento, usualmente ellos son información o consisten en información que tiene que ver con chismes del mundo del espectáculo. Un estreno inminente, un actor que se divorcia o un cantante que es víctima de un escándalo, son usualmente los temas a los que se recurre con este formato. Y muchas veces tienen que ver con lo que conocemos como el clickbait. Se anuncia un titular,
algo así como nos dejó una gran estrella del espectáculo y no dicen quién es para que nosotros hagamos clic, entremos y nos demos cuenta que fue un actor muy famoso en Turquía. Esos contenidos cortos de entretenimiento a veces los manejan los canales de televisión, a veces los manejan revistas, pero también los pueden manejar personas independientes, youtubers, influencers. Hay productos que están generados pensados en esquemas de 30 minutos, 60 minutos, hora y media. Y es como de lo que se produjo en gran contenido se pueden desprender pequeñas historias. El mejor ejemplo está en Como la primera vez de Netflix. Está la serie, pero viene ahora fragmentada en elementos que sabíamos que existían, sabíamos que él había trabajado en un bar, sabíamos que había tenido ciertas dificultades y esas microhistorias se van generando en episodios de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, complementan la información, generan expectativa, conducen a la gran serie y van propiciando esa arquitectura de storytelling en la cual voy contando distintas historias, voy fragmentando, voy complementando y atrayendo más públicos al gran producto. ¿Qué caracteriza los contenidos cortos de ficción? Los contenidos de microficción, como las micronovelas, se caracterizan porque tienen ese lenguaje melodramático. Creo que las que estamos viendo ahorita, por ejemplo en Facebook, muchas de ellas que vienen de Asia, ya con algunas producciones también latinoamericanas, incluso con una colombiana sacándola del estadio, que es Gabriela Tafur con su Delirio, pues vemos que tiene la estructura clásica de la telenovela, donde el malo es muy malo, la buena es muy buena, hay una cantidad de inequívocos, su amor es difícil, hay una confusión y nos mantiene ahí atrapada con algo que uno ya sabe cómo se va a resolver, pero igual quiere ver cómo te cuentan esta historia. Lo que cambia radicalmente es el formato. Mientras antes estábamos acostumbradas a verlos en televisión, en un formato horizontal, capítulos de media hora con comerciales de televisión, pues ahora te los pasan en vertical, capítulos de 8 minutos, donde tú quieres empezar a ver la historia, pero si quieres llegar a la resolución tienes que pagar unas moneditas, entonces es pues una manera muy diferente de consumir ese contenido. Los microrrelatos son un formato que está tomando mucha fuerza en el mundo. Estos microrrelatos hoy en día se ven muchísimo y tienen una inmensa acogida en países como Japón, como China, como Turquía, como la India, pero también aquí en Latinoamérica están tomando muchísima fuerza. La idea es que las personas ya estamos acostumbradas al scrolling y estamos acostumbradas a ver contenidos de muy corta duración, que usualmente pues por la misma duración no pueden ser profundos, son superficiales y usualmente tienen que impactar muy rápido para que la gente los siga consumiendo. Entonces estamos hablando de telenovela, que es un género que viene de la novela de la literatura, pero convertido en formato micro. Entonces podríamos hablar de una historia de una larga duración, pero dividida en múltiples capítulos que pueden ir de 1 minuto a 10 minutos de duración. Cuentan la vida cotidiana, cuentan la realidad de la gente hoy en día, lo que estamos viviendo, situaciones concretas de lo que nos está pasando. Fuimos al bus, ¿qué pasó en el recorrido del bus? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué historia estamos contando? ¿Qué nos pasa en cada instante de nuestra vida? Y esos shorts, al juntarlos, generan una historia que era lo que antes daba un capítulo de 30 minutos, 60 minutos. Frente a la pantalla, la audiencia opina. Se pueden pasar horas navegando por contenidos cortos en las redes. ¿Qué es lo positivo? Pues lo positivo que yo vería en ver eso es como que también la información te llega súper rápido, siempre estás al tanto de muchas cosas que pues por el medio de noticiero normal pues no sabrías. Uno puede saber lo que está pasando en el mundo, puede estar enterado de los conflictos políticos que pueden haber, los cambios tecnológicos y descubrir nuevas ideas. Pues yo siento que es realmente un contenido muy accesible y que pues muchas personas como que les llega la información rápido y también así hace que se reproduzca pues las cosas y pues llegue a más personas. Lo positivo puede ser, digamos que
tanta información que se alcanza a apreciar y de alguna otra manera estar en contacto con familiares, amigos. Encontramos como un medio de entretenimiento como constante. También puede dar como información. Uno se puede informar frente a cursos, información que pues es positiva para uno, para pues cualquier ámbito. Lo positivo es podemos aprender cosas de manera más didáctica. Positivo es que uno puede encontrar noticias e información relevante de lo que está pasando en el mundo, también divertirse y encontrar cosas del gusto de uno. Gracias a los contenidos cortos, ¿realmente sabemos más? Hay buenos, hay malos, hay unos que enseñan, hay unos que te dejan un dato curioso, hay otros que si tú quieres profundizar puedes ir al contenido largo después. Entonces yo creo que sí estamos recibiendo cápsulas de información constantemente que generan un estímulo y que nos mantienen muy curiosos. Ya si esa curiosidad se convierte en información, en conocimiento, no, pues depende simplemente de cómo uno quiera vivir ese contenido. Hay personas que lo aprovechan realmente, no sé, después se van a podcast, aprenden cosas nuevas, o si el tema les interesó buscan un libro, un documental. Hay otras que se quedan con lo que vieron ligeramente corto y es suficiente para ellos. Entonces no puedo hablar como de un único patrón. La brevedad compromete la profundidad, compromete el análisis y muchas veces también compromete la creatividad, aunque he escuchado a algunos defensores de los microrrelatos que dicen que el formato corto ayuda a ser mucho más creativo. Pero yo te diría que estos formatos cortos no te permiten a ti que la historia respire, no te permite profundizar en la dimensión de los personajes y se queda mucho en el impacto. En una película de cine o en una serie de televisión, para poder entender lo que un personaje hace o cuáles son las relaciones de un personaje con otros, necesitamos conocerlo. Y conocer implica tiempo. En la realidad implica tiempo, en el mundo del cine y la televisión también. Y en estos microrrelatos no tenemos tiempo para conocer a los personajes. Entonces nos quedamos solamente en me engañó, me mintió, ¿sí? Quiere seducirme, que convierta a los personajes en estereotipos cuadriculados. Más que saber más, tenemos miles de pistas que nos permiten construir nuestras propias historias. ¿Qué desventajas tiene el consumo de contenidos cortos? Yo veo dos desventajas. La primera es que caigas en la trampa del algoritmo y te quedes con una única versión de la realidad, que es la que a ti te gustó, y el algoritmo empiece a mandarte más y más e ignores la otra parte. Esa es una. La segunda es como la poca tolerancia que tenemos hoy a esperar, ¿sí? La inmediatez. Antes, cuando consumíamos telenovelas o series en televisión, pues teníamos que esperar a que el canal te pusiera el capítulo en el horario que era. Si querían ver mucha música en City TV, por ejemplo, tenían que conectarse a las 5 de la tarde. Hoy en día, pues el usuario decide normalmente a qué horas quiere ver, cómo lo quiere ver, si lo quiere acelerar, si lo quiere parar, si eso no le gustó, pues lo omite. Entonces, por lo menos en las generaciones que han crecido con esa manera de consumir contenido, pues sí veo que está teniendo unos impactos muy visibles. Yo tengo una hija de 12 años, hija de shorts de YouTube. Pues por supuesto que es intolerante, es ansiosa, entonces nos toca entrenarle de alguna otra manera, pues eso que de pronto su consumo no le está generando. El principal peligro de estos formatos es la levedad, se compromete la profundidad, pero también hay algo que va más allá y que los psicólogos y sociólogos estamos viendo con suma preocupación, y es que los rangos de atención, especialmente en los públicos más jóvenes, se está acortando. La atención es algo que se entrena y algo que se desarrolla. Los niños pequeños se distraen con mucha facilidad porque no tienen esa capacidad de enfocarse, pero con la lectura, con la escritura y también viendo películas largas, los rangos de atención se van alargando. Cuando surgió la televisión, los psicólogos decíamos que la televisión acortaba los rangos de atención a 15 minutos, porque los formatos seriados de televisión por la pauta publicitaria iban de 15 pauta, 15 pauta. Ahora con los microrrelatos es 1 minuto de atención, 5 minutos de atención o 10 minutos de atención.
En Europa, por ejemplo, los programas infantiles están acogiéndose a los formatos de 5 a 10 minutos, microprogramas, para que el público infantil los vea y no los abandone y se vaya a redes como YouTube. Se perdió la experiencia, se perdió lo que era la construcción desde la creación. Hoy en día lo que prima es el poder contar rápidamente, el poder dar cuenta de lo efímero que está pasando en el mundo, y por eso estamos condenados a lo que estamos condenados hoy en día, y es a no reconocer la historia ni a saber las causas, los antecedentes y las consecuencias que quedan de los hechos. Vivimos del día a día, del hoy y de lo que está ocurriendo y nada más. Antes nosotros aprendíamos a leer entornos, a leer situaciones. Hoy en día no nos preocupa eso, la gente vive más de lo light, del link, del me gusta. Frente a la pantalla, la audiencia opina. Se pueden pasar horas navegando por contenidos cortos en las redes. ¿Qué es lo negativo? Lo negativo es perder el tiempo ahí, porque uno dice voy a ver 20 minutos de TikTok y termina 3 horas, pues porque el algoritmo pues te va sacando videos que te van gustando y tú pues no tienes la capacidad de parar. Yo siento que muchas veces como que el contenido que nosotros vemos durante mucho tiempo no es como tan bueno para nosotros, para nuestro aprendizaje. Siento que a veces hay mucha información que a pesar de que dicen que no está, o sea, como que uno tiene que tener cierta edad para entrar, a veces los niños no lo cumplen. Bueno, lo negativo es que se pierde también mucho como el contacto físico con las personas, y también digamos que en redes sociales muchas cosas que se argumenta que son verdaderas son fake news. En general perder mucho tiempo, hay muchas cosas que uno puede hacer en su día a día como leer, estudiar o en general crear otra actividad como más entretenida y que sí sea funcional como para tu. Lo negativo sería el ocio, pues que uno tiene mucha pérdida de tiempo normalmente frente a contenido que pues no es relevante dentro del medio. Uno pierde demasiado tiempo y la capacidad intelectual disminuye porque uno está concentrado en otras cosas. Lo negativo podría ser que genera como un déficit en la atención de nuestras actividades cotidianas, como que no estamos tan pendientes, perdemos mucho tiempo, a veces eso nos puede generar como problemas a la salud. Las redes prometen una experiencia interactiva. Al ver contenidos cortos, ¿se cumple? Lo veremos después de comerciales. Ya regresamos con Frente a la pantalla. Seguimos con Frente a la pantalla. Las redes prometen una experiencia interactiva. Al ver contenidos cortos, ¿se cumple? Los contenidos cortos tienen una promesa y es ser más interactivos o más participativos. Depende, yo creo que hay personas que se involucran. Sí pienso que hoy en día, por ejemplo, es más fácil conversar con el creador de contenidos, escribirle, dejarle un like, un comentario, repostearlo. Por ejemplo, yo pienso cuando trabajaba en televisión, pues recibíamos cartas de televidentes, pero el esfuerzo para el televidente de tener que escribir una carta, llevarla a un apartado postal, que le llegara a la presentadora, pues digamos que implicaba mucho más que hoy en día simplemente pues dejar un mensaje directo o mandar un avioncito o un comentario. Pero como tenemos esa trampa de tanta cantidad, hoy en día el promedio que dicen algunas plataformas como HotSuite es que la gente tiene una retención de 3 segundos más o menos en promedio. Entonces es tan difícil realmente lograr capturar a esa persona que entienda el contenido, que se conecte, que te escriba, que creo que aunque sí lo prometen, no siempre se va a dar porque realmente es demasiada información y eso hace que la profundidad de la misma pues a veces sea escasa. Cuando estos microprogramas no dramatizados, sino de espectáculo, de entretenimiento, de deportes, de política, se presentan en las redes sociales, sí presentan esa interactividad por medio de las discusiones y por medio de los chats que se desprenden de ellos. Pero usualmente en los dramatizados la cosa es mucho más pasiva de lo que uno
uno pensaría. Si dan una experiencia interactiva con contenidos cortos, si hay una construcción narrativa por parte del creador. El problema es que hoy en día son muy pocos los que piensan en esa comunicación transmedia y donde saben que deben estar en distintas plataformas y que cada punto tendrá un sentido. Frente al auge de los contenidos cortos, ¿la televisión está cambiando sus propuestas? Yo pienso que la televisión ha cambiado, no tanto como uno se imaginaría, y tampoco es fácil, y también me pregunto si la televisión tiene que cambiar o no, porque lo que te decía también es verdad, a veces uno necesita momentos más sosegados, a veces uno necesita la noticia más analizada. A veces, yo creo que antes, en vez de competir porque somos diferentes, deberíamos ver cómo complementamos todo un ecosistema de contenidos donde cada medio cumpla un rol. Y si las redes sociales están generando este rol de información que va a toda rapidez, todo muy corto, ligero, entretenido, informar pero sin esa profundidad, pues qué rol debería cumplir la televisión. Yo creo que desde ahí uno se podría hacer esas preguntas, más decir, uy, no, la gente está viendo cosas rápidas, entonces hagamos cosas rápidas, o no, la gente está viendo en vertical, o sea, la televisión es horizontal, entonces tenemos que aprovechar esas ventajas de cómo contamos el mundo en horizontal, diferente a lo que la gente ya está consumiendo en vertical. Estamos hablando de un fenómeno en el que no sabemos si la televisión abierta se va a mantener, va a regresar con fuerza o va a desaparecer definitivamente. Donde si la televisión por cable y el streaming se conviertan en la misma cosa, que es lo que está pasando. Y donde los microrrelatos podrían convertirse en el formato hegemónico y acabar con los formatos de media hora, de 15 minutos o de 1 hora. Inclusive se habla de la muerte del cine y de las películas como los grandes espectáculos a los que acude la gente en masa. Yo creo que en Colombia los medios de comunicación no han logrado entender el nuevo escenario. ¿Que están montados en plataformas que generan contenidos para ellos? Sí, pero no han logrado comprender la verdadera esencia del ecosistema digital y la triangulación de cada uno de esos puntos en los cuales tienen presencia. Entonces, ahí todavía nos falta una tarea de pensarnos en por qué y para qué estoy en cada escenario, cuál es el propósito de ese escenario y cómo lo voy a significar para mi audiencia de cara al futuro. ¿Qué valor agregado ofrecen los contenidos largos? Los contenidos largos tienen varios valores. 1, profundidad, que creo que lo he dicho a lo largo. 2, exploración, ¿no? Puedes mostrar más, puedes ampliar incluso el plano, generar detalles, puedes dar mucho más contexto. Al final yo creo que le das tranquilidad a quien ve un contenido largo, no tiene como esa información empujada. Todo eso me parece chévere y también acompaña muchísimo, ¿no? Yo creo que también muchos de nosotros crecimos, por ejemplo, con una televisión prendida que de pronto no estábamos viendo, pero que era una suerte de compañía en casa. Entonces también tiene esa ventaja, ¿no? Tener, por ejemplo, magazines en la mañana donde la gente habla, conversa y uno a veces oye, a veces está haciendo oficio, pero te acompaña. Eso es muy chévere. Bravísimo, por ejemplo. Nosotros seguramente los que aprendimos o estudiamos comunicación o televisión o guión, pues teníamos una estructura que era donde había como un inicio, luego un desenlace, luego un clímax y al final se resolvía pues el conflicto, la historia. En los contenidos cortos, si tú no arrancas por el clímax, por el momento más álgido, perdiste a las personas. Pensemos en fenómenos como La Odisea que están mostrándonos eso y de una película que está llevando a leer un texto clásico. El contenido largo tiene la profundidad, tiene la construcción, tiene la producción, tiene el pensar en la lógica de los años 80, años 90 que éramos analógicos. Y en ese sentido pensábamos para una serie de 300 capítulos, una novela de 300 capítulos. ¿Cómo aprovechar las ventajas de los contenidos cortos sin caer en sus posibles efectos negativos? Lo veremos después de comerciales. Ya regresamos con Frente a la Pantalla.
Seguimos con Frente a la pantalla. ¿Cómo aprovechar las ventajas de los contenidos cortos sin caer en sus posibles efectos negativos? Podemos aprovechar las ventajas de los contenidos cortos preparándolos muy bien. O sea, yo creo que cuando uno hace un contenido que pretende que le llegue a mucha gente, es igual que como cuando uno tiene una cámara de televisión o un micrófono o estás en radio, tienes una responsabilidad de lo que estás diciendo, de lo que estás haciendo, de lo que estás mostrando. Entonces sí creo que pensamiento crítico, preparación, investigación y luego irse a hacer algo que realmente aporte valor. Si vas a hacer contenido, ojalá aporte algo de valor. La reflexión final para mí sería, las redes sociales existen, las personas que hacen contenidos para llenar esas redes sociales existen y cada vez más, porque además hoy en día digamos que es lo chévere, lo cool, lo aesthetic, diría mi hija. Entonces ya depende de ti qué tipo de consumidor quieras ser. O sea, la herramienta está, pero no es culpa de la herramienta tú cómo la uses. La única persona que va a tener el criterio para saber si está viendo mucha bobada que le está llenando la cabeza de cucarachas, si está demasiado sesgado porque está consumiendo solo contenido en una dirección, si se está sintiendo mal porque se está comparando constantemente, es uno mismo. Entonces hay que hacerse esas revisiones. Yo podría pensar que una micronovela podría convivir tranquilamente con una novela de formato medio o con una película de cine. No le veo ningún problema. El problema es cuando los formatos se vuelven hegemónicos. Ahí sí creo que podría haber un problema, por lo mismo que les estaba diciendo, que se puede quedar una información sin ese manejo que necesitamos para poder hacer funcionar nuestra cabeza. Frente a la pantalla, el programa de la Defensoría del Televidente de City TV. Y recuerde, si tiene una petición, queja, reclamo o sugerencia sobre la programación de City TV, escríbanos a defensortelevidente@citytv.com.co o llámenos al 310-875-2881. Nos vemos el próximo domingo a las 3:30 de la tarde.